La industrialización es el proceso de cambio económico y social que transforma un grupo humano de una sociedad agraria a una industrial durante el siglo XIX. Es una parte más amplia modernización del proceso, donde el cambio social y desarrollo económico están estrechamente relacionados con la tecnología de innovación, en particular con el desarrollo de gran escala de energía y la metalurgia de la producción. Imperialismo e industrialización. Durante la mitad del siglo XIX comenzaron a utilizarse nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, las cuales aportaron a la producción varios beneficios y también en la vida cotidiana. La electricidad permitió la iluminación en las ciudades y con el tiempo se construyeron motores para la industria y la transportación. El petróleo fue la base de otros carburantes, como la gasolina, combustible empleado para los automóviles. En la primera mitad del siglo XIX, la revolución industrial transformó radicalmente el mundo, los países industrializados de Europa, así como Estados Unidos, dejando atrás una economía agrícola para conformar un sistema basado en la producción de manufactura. El desarrollo de los medios de transporte, como los barcos de vapor y el ferrocarril, crearon un mercado mundial de materias primas y manufacturas. La industrialización trajo consigo una nueva forma de dividir al mundo. Por un lado, grandes potencias con fábricas y gran capacidad de producción. Por otro lado, países que no habían tenido desarrollo industrial, como México, Argentina y Chile. Hegemonía británica. A lo largo del siglo XIX, el Reino Unido se convirtió en la mayor potencia industrial y comercial del mundo. Hacia 1880, casi la mitad del comercio mundial estaba bajo control inglés, lo que condujo a que se expandieran sus intereses hacia todos los continentes. La mayoría de las veces el interés comercial por parte del Reino Unido era lo que los conducía a la obtención de colonias. Por ejemplo, Japón le aseguró la importación del té y la introducción del opio a China. Egipto reforzó el control del canal de Suez y el valle del Nilo. El objetivo de los ingleses era establecer un eje de control que atravesara el continente africano, desde Egipto hasta Sudáfrica. Las grandes potencias consolidaron su poder mundial mediante el dominio del mar, gracias a sus flotas de guerra y a la acelerada colonización. Las estrategias de dominio político o económico o militar de las potencias hacia otras naciones fue conocida como el imperialismo. La política expansionista generó conflictos entre las potencias. El crecimiento del Imperio Británico provocó tensiones con Francia por las posesiones africanas y con Rusia por el control de Asia Central. En 1905, el dominio de la costa oriental asiática desembocó en una guerra entre Rusia y Japón. Hubo varios tipos de colonias durante el imperialismo: de asentamiento, explotación y protectorado. Las de asentamiento estaban destinadas a recibir inmigrantes europeos y en ellas se solía segregar a la población nativa. Las segundas tenían la finalidad de explotar sus recursos naturales y los protectorados tenían un régimen intermedio en el que se ejercía un control en el Estado, a pesar de reconocer parcialmente su autonomía. En 1853, Estados Unidos envió una flota de guerra a Japón para forzar a sus gobernantes a establecer un convenio comercial. Ante la debilidad bélica de este último, el tratado fue aceptado. El emperador Meiji y parte de la aristocracia japonesa vieron la necesidad de modernizar el país. Sin embargo, muchos señores feudales se opusieron a la reforma, porque con ella perderían sus privilegios. Finalmente se reformó el Estado para convertirlo en una monarquía constitucional con 2 cámaras legislativas, y emprendió una política económica orientada en la industrialización de Japón. A finales del siglo XIX ya se había convertido en una potencia, e inició su expansión al Extremo Oriente. El capital financiero. La expansión del capitalismo y el establecimiento de redes comerciales en el cambio mundial hizo así necesaria la inversión de capitales. Los bancos crecieron por su vinculación con los monopolios industriales. Por medio de ellos se canalizaban créditos para grandes obras de la época: construcción de ferrocarriles, tendido de líneas telegráficas, instalación de plantas generadoras de electricidad, entre otros. Con esto, podemos concluir que la industrialización de los países en Europa durante el siglo XIX tuvo características similares o comunes, si lo vemos desde algún punto de vista, al ferrocarril, la industria textil, la minería, etc. Pero en realidad tuvo particularidades en cada país, países que se adaptaron para llevar adelante este proceso sorteando dificultades que se planteaban por cada situación particular durante el siglo XIX. Podemos plantear que más tarde o más temprano, los países por caminos diversos llegan a un mismo final: la industrialización.